Listo, estamos grabando, señores. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Cafecito de la Tarde. Estos días hemos estado haciéndolo vía Zoom y estamos muy contentos porque resulta que el cantón de Sarapiquí está cumpliendo 51 años de vida, 51 años de vida cantonal. Así que felicitaciones a todos los sarapiqueños. Este próximo 18 de noviembre, Sarapiquí cumple 51 años de vida como cantón, firmado por el que fue el presidente de la República, Figueres, José Figueres Ferrer. Y tenemos como invitado a una persona que ya ha estado con nosotros, que es casi parte de la casa, como lo es León Santana Méndez. Don León, ¿cómo le va, don León Santana Méndez? Para que conversemos sobre esta situación y la celebración que tiene el cantón de Sarapiquí. Don Leo. Mucho gusto, don Alfonso Gallens. Una vez más, muchas gracias por contactarme y por poder participar de este programa tan ilustrativo y tan comunicativo para todo el cantón de Sarapiquí y más allá. Efectivamente, como usted bien lo dice, estamos conmemorando cada noviembre, el 18 de noviembre de cada año, estamos conmemorando el nacimiento de uno de los cantones más lindos que tiene el trópico húmedo de Costa Rica, como es Sarapiquí. Un cantón que tiene una serie de riquezas históricas, naturales, antropológicas, patrióticas, como lo hemos repetido en algunas oportunidades. En este momento, ahora el 18 de noviembre de este jueves en 8, estaremos conmemorando el 51 aniversario. Es un cantón joven. Si lo comparamos especialmente con otros cantones del país, San Ramón, por ejemplo, que fue fundado más o menos como en 1870, y otros cantones, por ejemplo, como Belén, cantones hermanos de la provincia de Heredia, Belén, que fue fundado en 1905, por ejemplo, o San Rafael de Heredia, que fue fundado en 1906, por ahí, 1907, y nuestro cantón fue fundado en 1970, en la tercera administración de don José Figueres. Entonces, hace que justamente esa cualidad histórica, primero, de juventud, y segundo, la forma como se conformó el cantón, hacen de él un cantón muy sui generis, muy multiétnico y muy pluricultural, como podrán suponer nuestros amigos televidentes y amigos oyentes. Bueno, sería importante poder recordar de hay una historia antes del campeonato y a qué pertenecía Sarapiquí. Hay una historia, perdón, ahí te perdí un poquito, una historia antes del campeonato y a qué pertenecía Sarapiquí. Ok, claro. Sí, Sarapiquí, bueno, primero hay que decir que Sarapiquí ya desde 1527 es mencionado justamente en la historiografía local, en la historiografía costarricense. Diego de Sojo se llamaba uno de los primeros conquistadores españoles que hizo incursión por Sarapiquí, por el Sarapiquí, hasta llegar al río Desaguadero. Ellos iban en busca del río Desaguadero, que hoy conocemos como el río San Juan. Todos sabemos que el Sarapiquí es depositario del río San Juan. Ya en 1527, 1528. Desde entonces también tenemos referencias a las poblaciones indígenas botas que conformaban toda esta parte acá. Luego, el cantón, la zona, perdón, la región, empieza a desarrollarse y ya en 1727, 1728, por ejemplo, en la Trinidad, donde hoy conocemos la Boca de la Trinidad, que es donde sale el río Sarapiquí y desemboca en el San Juan, ya había ahí un fuerte español. Es decir, el vínculo de tanto los Botos como los ríos, tanto el Sarapiquí como el San Juan, son de muy vieja data
y totalmente correlacionados con estas culturas indígenas. Los votos se relacionaban también mucho con los huetares del Valle Central, y tenían contacto con los suerres también, que eran los acá, la cultura indígena que tenía que ver con la parte de Pocosí. Si hacemos un recorrido un poquito más acá, y no quiero extenderme mucho en eso porque no es el afán del programa, ya podemos decir que a mediados del siglo XIX, Sarapiquí, ya convertido en una aldea, así se conoce como la aldea de Sarapiquí, formaba parte del cantón de Santa Bárbara. Luego pasó a formar parte de una parte de Barba, y finalmente ya en 1916, en la administración de don Alfredo González Flores, un herediano que estaba en la presidencia de la República, el cantón ya pasa a formar parte como una villa del Cantón Central de Heredia hasta 1970, fecha en que por iniciativa de un gran supervisor que tuvimos en Sarapiquí, don Robert Torres, se inicia entonces la cantonización. Fue la municipalidad de Heredia la que tuvo que votar primero la posibilidad, el acuerdo, para ceder el territorio a la República y que en la Asamblea Legislativa se emitiera la ley que da nacimiento al cantón. Este es un recorrido, digámoslo así, Alfonso y amigos televidentes y oyentes. Este es una especie de recorrido por la historia del cantón, para que sepamos de dónde venimos, ¿verdad? Luego, Sarapiquí se convierte, como todos sabemos ya, muchísimos nuestros pobladores lo saben, y especialmente los sarapiqueños, de que Sarapiquí se convierte después en una de las zonas de mayor tradición histórica de la patria, cuando por medio de su río y por medio de sus zonas como el Cayo de Sardinal y la Boca del Sarapiquí en la Trinidad, son escenarios en los cuales se enfrentan justamente las tropas del Ejército Expedicionario Costarricense con tropas filibusteras en batallas. Una el 10 de abril, que ya conocemos todos, de 1856 en Sardinal, y la otra el 22 de diciembre de 1856 en la Trinidad. De ahí entonces que Sarapiquí tiene ese corte, tiene esa herencia sublime de ser ancestral, de tener nosotros datos desde el siglo XVI, tenemos datos del siglo XVII, XVIII y XIX, en donde Sarapiquí ya hacia 1819, por ejemplo, se organiza la primera excursión del Valle Central por el río Sarapiquí hasta la parte acá de Puerto Viejo. Esa excursión la hizo un barbeño, se llamaba don Pío Murillo, en 1819. Y la primera gira internacional que organiza un gobierno fue el jefe de Estado costarricense, don Juan Mora Fernández, en 1828, que se viene por esta picada, por este trillo al Sarapiquí, desde el Valle Central, y luego navega el río Sarapiquí, navega el San Juan y llegan al Gran Lago de Nicaragua. Y la primera visita que un jefe de Estado de Costa Rica hace a un país hermano la realiza don Juan Mora Fernández en Granada, Nicaragua. De modo pues que esa es un poco la historia anterior de este cantón tan hermoso que llamamos Sarapiquí. Tenés el teléfono apagado, tenés el micrófono apagado. Ok. ¿Por qué nace, don León Santana, este movimiento para crear el cantón de Sarapiquí? ¿Qué movió? ¿Cómo, si tenés un dato de cómo se movió, así a grandes rasgos, cómo se movió la situación en aquel tiempo para crear este gran cantón que representa el 82.5% de la provincia de Heredia? Sí, claro. Prácticamente son necesidades históricas, igual que como le pasó, por ejemplo, al cantón de San Carlos con Upala, con los Chiles y con Guatuso, que eran distritos que pertenecían a ese enorme cantón y que en determinado momento por la lejanía tuvieron que convertirse igualmente. En 1970, Alfonso, ellos se convierten también en cantones, que son los cantones de los más jóvenes, exceptuando los que se convirtieron en cantón el año pasado y ¿verdad?
como Río Cuarto, por ejemplo, y Monteverde. Pero en Sarapiquí en 1970 ya era una necesidad. Prácticamente no había vínculo, prácticamente no tenía vínculo con San Carlos, era muy poco el vínculo con San Carlos y muy poco el vínculo también con Heredia, tenía más vínculo, por ejemplo, con Pocosí, con Guapiles. Entonces, se gesta este movimiento impulsado por don Robert Torres. Don Romano Orlich participó también de este movimiento para convertir a Sarapiquí en cantón, y así se da entonces la cercanía para presentar la moción, esta moción que se presenta a principios de 1970 en la Municipalidad de Heredia para gestar el cantón de Sarapiquí, para separarlo propiamente como distrito de Heredia, porque no tenía sentido. Eran 9 horas en aquel momento de distancia en autobús viajar de Sarapiquí, por ejemplo, a Heredia. Entonces, se da esta gestión y el recién creado gobierno de don José Figueres, que apenas tenía 9 meses de creado aproximadamente, es el que acoge la propuesta. Y entonces nos contaba don Romano Orlich, en alguna oportunidad que lo tuvimos aquí en la conmemoración del cantonato, nos contaba una anécdota. Dice que la votación quedó 4-3. De los siete ¿cómo se llama? Regidores que votaron, 4 votaron, entre comillas, porque ya lo voy a aclarar, a favor de que se creara el cantón, de que se hiciera la división y se pasara el proyecto a la Asamblea Legislativa para que se votara la creación de Sarapiquí. Y a él le correspondió a él y a otro compañero que estaba a favor de la propuesta contar los votos, y los votos estaban al revés. Estaban 4 votos en contra y solo 3 a favor. Y como ellos estaban contando los votos, le dijeron a la estructura superior en ese momento del Consejo Municipal de Heredia, bueno, 4 votos a favor de que se cree el cantón de Sarapiquí y 3 en contra. Y nos decía don Romano, y después rompimos inmediatamente los papelitos. Y nadie se dio cuenta de que nosotros habíamos hecho el asunto. Eso no tiene, ya han pasado 51 años, ¿verdad? Pero fue una anécdota muy interesante que posiblemente muchos sarapiqueños no conocíamos, y hay algunos que no la conocen, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la historia de nuestro país. ¿Cuántas cosas no se habrían hecho más o menos parecidas? Lo que sí es importante, pienso yo, Alfonso, y amigos televidentes, pienso yo que lo más importante de esto es justamente cómo ha crecido el cantón de Sarapiquí, cómo se ha hecho grande el cantón de Sarapiquí. Hoy tenemos aproximadamente, tal vez no contabilizados debidamente por el INEC, pero tenemos aproximadamente entre 85,000 y 90,000 habitantes, en un territorio que tiene 2.140 kilómetros cuadrados y que está dividido en 5 distritos, como todos sabemos, y que además tiene 1.400 kilómetros en vías. De modo pues que el cantón de Sarapiquí es esto, es un gran cantón, es el 4º en extensión del país y significa el 82% de territorio para la provincia de Heredia. Y además de eso, somos el segundo cantón más poblado de la provincia de Heredia, de Heredia Centro, así es. ¿El más qué, perdón? El más poblado después de Heredia Centro. Sí, en este momento, yo creo que ya con 85,000 habitantes, estamos sobrepasando, hemos sobrepasado varios cantones. Usted sabe que los cantones de los 9 cantones del Valle Central que corresponden a la provincia son cantones realmente relativamente pequeños, con excepción de Heredia, ¿verdad? Con excepción de Heredia. Hay cantones tan pequeños como Flores y San Pablo, que tienen 6 y 7 kilómetros cuadrados nada más, ¿verdad? Comparados con los 2.140 kilómetros cuadrados que tenemos en Sarapiquí. Eso dice muchísimo. Creo que eso me ha contado. ¿Ah? Si me corrige. Sí. Usted me ha contado de que los 9 cantones caben vez y media en el distrito de Horquetas. Solo en el distrito de Horquetas, esos cantones caben 1 vez y media. Solo en el distrito de Horquetas.
que tiene 566 kilómetros cuadrados, el distrito de Horquetas. Para que tengamos más o menos una dimensión de esta extensión territorial de nuestro cantón. Don León, ok, estamos cumpliendo años, hay que celebrarlo y hay que celebrarlo en grande. Pero, desgraciadamente, el 50 aniversario nos pasó lo de la pandemia y no pudimos celebrarlo como se debía. Había mucho que hacer, había muchas actividades, pero el cantón en sí no pudo celebrarlo. Vienen actividades, ya se han realizado actividades. Cuéntenos más o menos qué es lo que el cantón ya tiene Visualizado. Lo que el cantón tiene visualizado para estos 51 años de campeonato de Sarapiquí, usted como agregado. Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, hay que decir que hemos tenido una serie de actividades muy bonitas, muy atractivas. Tuvimos ya el Encuentro Nacional de Cantautores, el número 17, que hicimos en el marco de celebración del campeonato. Lo hicimos virtual en 2 días, sábado y domingo. Se hizo de forma virtual. Hicimos una actividad presencial con la asada de horquetas, sin horquetas, el viernes pasado. Ahora tenemos el 18 propiamente, que es el día de la actividad, de la celebración. Como siempre se hace, tradicionalmente, es la celebración de una sesión solemne que hace el Consejo Municipal de Sarapiquí y que este año, por razones de pandemia, igual que en otras actividades, hemos tenido que solamente poder llenar el salón de sesiones de la municipalidad con un 50% del aforo por protocolo del Ministerio de Salud. Este año tendremos aproximadamente unas 30 personas, incluyendo el Consejo Municipal, a la 1 de la tarde el próximo 18 de noviembre. No son permitidas, como sabemos todavía, las actividades masivas, de modo que entonces tendremos solamente la participación en la sesión solemne de ese día, a la 1 de la tarde, próximo 18 de noviembre, la participación de un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional que se llama Cabar Alineo. Vamos a tener la participación de 3 estudiantes de 5º año del Colegio Humanístico Costarricense que van a venir a participar, a decirnos a los adultos cómo sueña la juventud el Sarapiquí del futuro. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo proyectan en 20 años? Vamos a tener 2 homenajes póstumos. Uno por la memoria de don Raúl Arias, que fue el director del Museo Histórico Juan Santamaría, y que además don Raúl fue el gestor de este proyecto que se llama La Ruta de los Héroes, que va por el río Sarapiquí hasta el San Juan, y la creación de los hitos históricos que tenemos en la ribera de este río. Los 3 hitos históricos fueron sugerencias y, por qué no decirlo, hasta obras que pudo gestar en vida don Raúl Aguilar. Y el otro homenaje va a ser a la memoria de don Manuel Carranza, presidente de la Academia Morista Costarricense, que murió hace como un mes aproximadamente, ejerciendo la presidencia de la Academia. Ambas placas van a ser develizadas en el 20 de diciembre, lunes, allá en la confluencia del río Sarapiquí con el San Juan, en el hito histórico que tenemos ahí ubicado. Luego, esta actividad, volviendo a la actividad del 18 a la 1 de la tarde, va a cerrar con un queque que partimos siempre, desde luego un discurso del señor alcalde municipal, don Pedro Rojas, que siempre se refiere a la importancia de la efemérides, don Pedro. Se transmite esta actividad en vivo por Facebook Live de la Municipalidad de Sarapiquí. Y luego cerraremos con un cafecito para los invitados especiales con un refrigerio. Esa es, a grandes rasgos, la conmemoración. Y repito, el lunes 20 de diciembre, cerrando el año y cerrando la conmemoración del 51 aniversario, iremos a la Trinidad a estas actividades que acabo de describir. Perdón, Alfonso, perdón. Y se me olvidó mencionar que el 19, 20 y 21 tenemos el Festival de Poesía Aracari 3. Vienen 14 poetas nacionales, 3 poetas sarapiqueños. Vamos a impartir talleres
hay un taller que se va a dar en el Centro Diurno para Atención del Adulto Mayor, ahí en la Victoria de Orquetas, a las 2 de la tarde el viernes 19, de 2 a 4. Luego vamos a tener un taller por la noche acá en la Casa de la Cultura en Puerto Viejo a las 7 de la noche. El sábado vamos a tener un taller para niños en el Hotel El Bambú a partir de las 10 de la mañana. En la noche tendremos unos talleres, en la tarde, perdón, unos talleres en la Casa de la Cultura de la Virgen. En la noche tendremos un recital en la parte de atrás del Hotel El Bambú, en el Salón Grande, para el público que quiera asistir. De modo que esto es, Sarapiquí tiene, Alfonso, para cerrar este ciclo, tiene una gran cultura, tiene en este momento ese escenario de diversas expresiones culturales, música, danza, teatro, ahora poesía y cultura popular en general. Es un cantón muy vivo, como le pasa a todos los pueblos del mundo. Donde haya gente, hay cultura. De esto me vacila, por decirlo así, nuestro buen amigo Camilo Chamorro, dice que somos adoptados, para pequeños adoptados. No, yo estoy de aquí. ¿Cómo ha visto usted que se vino hace 20 años? Casi te capto poco, tenés que agarrarte el micrófono, gracias. Ese cambio desde hace 20 años, por lo menos que usted viniste para Sarapiquí, que usted también un sarapiqueño adoptado, ¿cómo has visto ese cambio en los últimos 20 años? Mira, es colosal. Tal vez la gente no se acostumbra a ver los cambios porque los cambios se van generando paulatinamente. Pero si la gente retrocediera 20 años, como me sucede a mí cuando yo llegué a Sarapiquí, que llegué a Río Frío, Río Frío era, voy a decirlo de alguna manera, era un pueblón bananero, era un pueblo bananero pequeño, con una economía que era, ¿cómo se llama? De banano nada más. Era la economía del banano, ahí estaba sentada la compañía bananera. Había, digamos, muy pocas edificaciones, muy pocas. Y entonces de pronto Río Frío, que es el lugar donde yo vivo, Río Frío se convierte en una ciudad. Hoy Finca 6 es una ciudad. Es una ciudad que tiene edificios, tiene 2 bancos, tiene una universidad, en este momento la Universidad Nacional, tiene tiendas, tiene calles pavimentadas, tiene servicios de taxis, tiene servicios de movilización, tiene rutas a San José, a todos los lugares del cantón, a Ciudad Quesada, a Guápiles. Es un emporio, a un pequeño emporio solamente en Río Frío. Y si nos pasamos a Puerto Viejo de Sarapiquí, Puerto Viejo es una ciudad inmensa, en donde ya, por ejemplo, usted, si llega a las 10, 11 de la mañana en su carro, le cuesta mucho encontrar dónde parquearse, por la cantidad de vehículos, la cantidad de negocios, la cantidad de comercios que tiene. Solamente el centro de Puerto Viejo tiene 3 bancos para medir un poco, digamos, los niveles de economía en que se mueven, ¿verdad? La infraestructura, todo lo que es infraestructura comunal, lo que es infraestructura vial. Si la gente no ve eso, Alfonso, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que la gente no observe eso, que a mí me digan, porque yo veo ahí en redes sociales algunas personas que no sé cuál es el afán de describirlo así, como de demeritar. Sarapiquí no ha hecho nada, Sarapiquí no se hace nada. Y a veces, ¿por qué hay que decirlo? A veces dicen, es que la municipalidad no hace nada. Sarapiquí tiene en este momento decenas de kilómetros de caminos, de caminos pavimentados, decenas. Acaba de inaugurarse esta ruta que va de Ticari a Finca 2, que es una carretera de primer mundo. Y así sucesivamente, se están trabajando grandes fragmentos de carreteras, tanto aquí en San Julián y Zapote, como en el Tigre, como en Finca 1, Finca 5. Es decir, la municipalidad que tiene que administrar un cantón tan grande, con un presupuesto bastante reducido, hace grandes esfuerzos para poderlo realizar. Ojalá. Ya para ir terminando, ¿cuál es el futuro de Sarapiquí? ¿Perdón? ¿Cuál es el futuro de Sarapiquí? Yo siento, Alfonso. ¿Cómo lo ves? Yo siento, Alfonso,
voy a adelantarme un tanto a los niños que van a venir el día del 18, que van a venir a decirnos cómo sueñan ellos de Sarapiquí. Yo lo tengo también, como cualquier persona, soñamos y tenemos. Yo siento que Sarapiquí va a desarrollarse pronto. Creo que hay que dar saltos cualitativos, hay que hacer nombramientos espectaculares. Yo pienso que el hecho de que podamos tener, en este momento hay como 3 o 4 candidatos a diputados por el cantón de Sarapiquí. Ojalá que alguno de ellos, ojalá quedaran todos, y si no, por lo menos uno de ellos, que pueda manejar, digamos, que tenga la visión de manejar proyectos grandes. Porque a veces pensamos que el diputado tiene que llegar a la Asamblea Legislativa a buscar partidas específicas de 1 millón para cada asociación de desarrollo. Así no se desarrollan los pueblos. Nosotros tenemos que pensar aquí en desempleo, tenemos que pensar aquí en, más bien, no en desempleo, en empleo. Cómo mediante un proyecto y programa efectivo de zonas francas pudiéramos tener 800 o 1000 nuevos nombramientos, por ejemplo, para trabajadores, que pudiéramos tener, por ejemplo, reactivar el tren que iría, que llevaría carga de Río Frío, que llevaría carga de Río Frío ¿cómo se llama? ¿Me estás escuchando? Sí. Que llevaría carga, por ejemplo, a Limón. Que pudiéramos tener, por ejemplo, también otros proyectos que tienen que ver directamente con el desarrollo del cantón, proyectos grandes, proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con el desarrollo de vías, buenas vías, ojalá 4 vías, que podamos tener acceso nosotros a Ciudad Quesada o al Caribe, con buenas vías. Entonces, todo eso, esos no son proyectos baratos. Si nosotros lográramos en los próximos 3 años, 4 años, pudiéramos tener esa visión y esos proyectos, estoy seguro que este cantón volará. Yo siempre digo que Sarapiquí un día va a emular, cuidado si no, va a emular a San Carlos y va a emular a Pocosí. Ese es como nuestros sueños. Son como nuestros... agradezco, de León, por la participación, por estar siempre atento a poder estar con nosotros en el ejercicio de la tarde y esperando siempre lo mejor para nuestro amado y querido país. Te lo agradezco, Leo. Sí, yo solamente para terminar, Alfonso, quiero decirle a los sarapiqueños que hoy más unidos que nunca, tenemos que agruparnos alrededor de aquella fuerza política que sintamos que va a dar de veras este salto cualitativo. Que nos arrimemos a la fuerza política que sintamos que efectivamente tiene bien mapeado cuál es el derrotero de Sarapiquí. Tenemos que acercarnos ahí. Tenemos que tener, como decías vos, si podemos tener 3 diputados, mejor. Pero si podemos tener solo uno, pero bien posesionado, igual que tengamos un diputado bien posesionado, que cuente con el apoyo del cantón, con las asociaciones de desarrollo, con los empresarios, con las instituciones que tienen que ver con el Estado, etcétera. Y entonces vamos a tener un Sarapiquí pujante. Yo creo que ese es el anhelo de todos, lo que se llama la mejor calidad de vida para todos. Y eso depende de nosotros, Alfonso, no depende de nadie más. Nosotros no podemos esperar que vengan de Guanacaste o de otras partes del país a tendernos la mano. La mano tenemos que tenderla desde aquí, con fuerza, y tenemos personas para eso. Hay personas que pueden dar ese salto y dar ese apoyo al cantón desde otras estructuras superiores, como lo estamos soñando en este momento. Te agradezco, don Santana Méndez, agregado cultural de la Municipalidad de Sarapiquí, estaba hablando porque cumplimos 51 años de campeonato. A usted, muchísimas gracias por la atención. Será para la próxima en el cafecito de la tarde, por supuesto, aquí en Noticias Sarapiquí. Buenas tardes.